Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven». Miré y vi un caballo bayo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Hola, hola. Espero que realmente os encontréis muy bien, porque en el día de hoy espero que afiléis bien vuestros dedos y que os queráis en la discordia, dejando un poco al lado el mal rollito que dejó los versículos bíblicos sobre el apocalipsis y todo eso, el cuarto sello y el caballo amarillo, bueno, el caballo bayo que navegaba por las tierras en busca de matanzas junto con los animales al lado del Hades, bueno, ya sea llamar Hades y todo eso. Pues vamos a hablar un poco lo que es el cambio climático, ¿no? Ese tema recurrente que algunos ambientalistas ponen en tela de juicio para decir el fin del mundo va a estar aquí porque el cambio climático va a ser la provocante de que el mundo va a arder. El mundo va a arder y esto va a provocar pues muerte, hambruna y que nos muramos todos como una especie de infierno en la tierra. Es, son un poco los discursos que se están llevando a cabo por parte de grupos ambientalistas, entre otras. Y no seré yo quien diga que es bueno o es malo, solo diré qué es lo que provoca alrededor de la gente y diré qué está ocurriendo con la opinión pública de los que son negacionistas, que la idea es que no lo sean, pero hay negacionistas, es lo que hay negacionistas, y los tibios con respecto al cambio climático. Los tibios que dicen: es posible que el cambio climático esté ocurriendo, que el hombre más o menos lo esté provocando, pero no va a ocurrir nada grave. No, el mundo no está ardiendo, el mundo no está saltando en chispas como algunas imágenes que se comparten, como algunos memes que están por ahí rondando en las redes sociales. Es uno de los problemas, ¿no? Esos discursos que están provocando esos pánicos. Bueno, no tanto pánico, al menos lo intentan, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, nadie va a creer que el mundo va a arder, al menos no de esa manera. Pero lo que sí es cierto, es que el cambio climático es una problemática actualmente no es una problemática, al menos no tan severa. Vamos a ver, siempre ha habido hambre, siempre ha habido guerra. Bueno, ahora hoy en día estamos en un marco de paz. Y no me refiero al proceso de paz de Colombia, sino me refiero a que ya no pensamos, fue puta vida, se está acabando el invierno, vamos a entrar en guerra. No, ya los países no piensan, porque ya son repúblicas. Cuando son repúblicas, pues ya significa que hay una diplomacia, unos cónsules y todo eso, o sea que pues estamos en un proceso de paz y que la idea es cumplirla y ese tipo de cosas. Pero bueno, no nos desviemos, estamos con el cambio climático. Y hablando de que no es una problemática actual, no per se, es lo actual lo que va a provocar la problemática en el futuro. Es decir, hay que actuar ya, hay que actuar ya. Esto se viene diciendo desde 1960, pues, por ponerle una época, un año, por ponerle una época, porque pues ya desde antes ya las problemáticas ambientales, no tanto ambientales, sino de sanidad, como por ejemplo en la era victoriana, cuando la máquina de vapor empezó a revolucionar un poco las cosas, porque, vamos a ver, había ciertos procesos que el acumulamiento de materia, de carbón, de, de sanidad con respecto al carbón quemado que provocaba daños respiratorios y que pues no se conocía muy bien las causas de ciertos malestares respiratorios en aquellas épocas, pero sí se dieron cuenta de que respirar humo como que no era muy sano, como que provocaba ciertos cosor en los pulmones. Y tenemos también la, 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 la creación del automóvil como una medida
a un problema de sanidad, y es que los caballos dejaban mucha mierda. Los caballos, los carros alados por caballos dejaban demasiado estiércol, y este estiércol provocaba una gran cantidad de enfermedades. ¿Por qué? Porque este estiércol era el host perfecto para las diferentes bacterias, y las bacterias ya sabemos qué es lo que hacen, aunque el holobionte es importante, ya que las bacterias, pues no todas las bacterias son malas, la gran mayoría de las bacterias incluso nos protegen de las bacterias malas, pero las cosas como son. Había un problema de sanidad y el carro fue una medida, increíblemente una medida para el problema de sanidad, que es un problema ambiental. La ciudad es un ambiente. Y cuando estamos hablando del ambiente, la salud en ese espacio y en ese tiempo hace parte del ambiente. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, para poder enfrentarnos a este discurso, lo del cambio climático, el fin del mundo, el mundo va a arder, van a haber tsunamis, la estatua de la libertad va a quedar cubierta prácticamente a tope, como las películas del fin del mundo y todo ese tipo de cosas, porque el nivel del mar está subiendo por culpa del derretimiento de ciertos casquetes polares, que por cierto, el derretimiento de los casquetes polares, al menos no del Polo Norte, no está provocando la subida del nivel del mar. Incluso podría advertir que el derretimiento de los casquetes polares disminuye el nivel del mar, pero más adelante vamos a entrar en esos aspectos. Pero hay que definir qué es el cambio climático para poder entender cuál es este discurso del fin del mundo. El cambio climático no solamente se debe al calentamiento global, no solamente se debe al global warming. El cambio climático es ese efecto que se da en un espacio y en un tiempo determinado. En un espacio determinado se está refiriendo a un espacio biogeográfico, es decir, un espacio geográfico con ciertas características geográficas, una montaña, una cordillera, una cordillera en específico, un fragmento de cordillera, y bio, porque pues, estamos refiriendo a que las especies vivas también cambian, la biosfera, la hidrosfera la cambian. Ciertos árboles, cierto conjunto de árboles a veces se protegen provocando mayor transpiración para generar cobertura de nubes y entre otro tipo de cosas para, pues, digámoslo así, alivianar ciertas oleadas de calor, como se ha presentado últimamente bueno, por lo menos han sacado ciertos informes aficionados de que, de que parte de la materia vegetal viva está provocando unas bombas de agua para poder enfriar un poco lo que es el ambiente. Pero bueno, son temas aparte que van ocurriendo, pero la idea de entender el cambio climático es que el cambio se da en una región específica y en un tiempo específico, porque si tomamos esa misma región biogeográfica, pero la trasladamos en un tiempo, nos vamos a encontrar una gran cantidad de climas muy diferentes. Si nos retrocedemos a la era de la glaciación, pues podemos tomar cualquier parte del mundo y no va a ser igual. Los polos no cuentan, por favor. Podemos retroceder a la glaciación y estar en, yo que sé, Colombia, estar en Europa. El clima va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el tiempo es diferente. Entonces, cuando hablamos del cambio climático, estamos hablando de ese cambio en el clima que se da en un espacio y en un tiempo determinado. Pero este espacio y tiempo, el tiempo en especial, es un rango un poco más amplio. Ya depende de eso depende de muchos otros factores, de cómo esté cambiando la hidrosfera, de cómo esté cambiando las corrientes, las diferentes corrientes, entre otras. No hay que confundirla con el tiempo. Nosotros conocemos como el tiempo, no la cuarta dimensión en física, sino el tiempo como lo que nosotros conocemos cuando nos asomamos por la ventana y miramos, estas nubes están un poco oscuras, estamos en una región tropical, probablemente vaya a llover. Y si está revisando eso por la mañana, probablemente si está en una región tropical, por la tarde puede hacer sol. Y luego, posteriormente, puede llover, como ocurre en las regiones tropicales, donde llueve, hace sol, que es como los estándares cíclicos de tiempo de esta región en específico, de la región tropical, ¿no? Esa franja tropical que está en la región ecuatorial del mundo. No hay que confundirla con el tiempo.
No hay que confundir el clima con el tiempo. Entonces ese cambio climático es ese cambio del clima que se da en esas regiones y en esos tiempos específicos. Pero ¿qué provoca el cambio climático? ¿Qué provoca ese cambio? Lo que provoca el cambio son una gran cantidad de factores, pero lo principal, al menos lo que da ese discurso de fin del mundo, de que el planeta va a arder, es el global warming, es el calentamiento global. El calentamiento global hace que al subir las temperaturas ocurran una gran cantidad de fenómenos sistémicos, es decir, fenómenos en el sistema que partecita por partecita parece que no provoca nada, pero cuando sumamos todas esas partecitas ocurre lo que nosotros conocemos como el efecto butterfly, el efecto mariposa, en donde una mariposa aleteando, es el chiste, ¿no? Una mariposa aleteando al otro lado del mundo puede provocar un huracán o un tsunami en el otro lado del mundo. Ya cuando nos adentramos dejando obviamente de lado la metáfora para entender esos efectos sistémicos, cuando nos adentramos en el global warming observamos diferentes partecitas en ese mecanismo que provoca ese efecto butterfly, que provoca ese efecto mariposa, como cambios en corrientes marítimas, aumento en la temperatura, por ende mayor cantidad o transpiración de las plantas, mayor aumento en ciertas regiones de lluvias, disminución de lluvias en otras regiones, y toda esa acumulación de pequeños cambios generan cambios drásticos, inundaciones, desbordamientos de ríos, entre otras. Para entender un poco por qué se habla un poco lo que es el fin del mundo, que es técnicamente, siendo específico, hablando en específico, que técnicamente lo que están haciendo es tomar unas predicciones y unas previsiones y llevar el discurso al mayor extremo posible. Bueno, no al mayor extremo posible, pero sí a un extremo que, digamos que alerta a la comunidad, pero pues asustan a los tibios y a los negacionistas. Y la comunidad, pues por no hacer nada, al final somos perezosos, somos citadinos, y lo que de pronto haremos es dejar de utilizar popotes, bueno, pitillos y poco más, ¿no? Es la sociedad millennial, la sociedad postmoderna que nos ha tocado, ¿no? Que estamos aportando y que aporta. O sea, por favor, si no tomáis con pitillos, por favor, seguidlo haciendo, no toméis con pitillos, que recordemos que los efectos sistémicos también se dan con nosotros, con nuestras acciones. Un pitillo no hace nada, pero 1.000.000, sí, 1.000.000 son varias especies muertas. Varias especies muertas puede provocar un cambio en un ecosistema. Y si se cambia el ecosistema, pues voila, tenemos un efecto sistémico y un efecto butterfly, donde un pitillo, bueno, no uno, 1.000.000, provoca pues cambios bastante drásticos, bastante críticos. O sea, son prioritarios ese tipo de problemas. Entonces, estas predicciones que se hacen sobre el fin del mundo, bueno, no el fin del mundo, sino de ciertas problemáticas que se pueden dar a lo largo de años, a lo largo de varios años, no son ni 10 ni 20, no son 50 años, que son las predicciones que dan para los cambios drásticos y críticos. Y uno de estos los da el IPCC. El IPCC es un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que fue creado en 1988 por la ONU y la Organización Meteorológica Mundial. Esta organización intergubernamental cuenta con 195 estados que participan activamente, 195 miembros que están ahí en los paneles discutiendo, pues hablando un poco, mostrando las pruebas, entre otras, ¿no? Las pruebas que estaciones meteorológicas, grupos de investigación están desarrollando, porque pues hacen ciencia y para eso ganan dinero, para eso con nuestros impuestos se les pagan a los científicos que trabajan con el Estado.
para sacar ese tipo de informes, para ver predicciones, ver cuál es el comportamiento de ciertas áreas, tener bien mantenidas las estaciones meteorológicas, entre otras. Entonces, en este informe, al menos en el último que fue, creo que el último, si no estoy mal, fue en el 2018, hace un año y medio aproximadamente. Y aparte de una gran cantidad de cosas, es un informe como de 300, 400 páginas, para ir un poco más exacto. Predicen ciertas características en aproximadamente, si seguimos como vamos, que es lo que dicen, si seguimos como vamos, es decir, si seguimos con la producción actual de CO2 y con ese aumento de producción de CO2, vamos a provocar, y no solamente CO2, sino otro tipo de gases de efecto invernadero, pero pues el CO2 ya tú sabes que pues es como la marca registrada del ser humano, del Homo sapiens, del ser simiforme que desde la era preindustrial ya está produciendo unas grandes bocanadas de dióxido de carbono, dejando una huella bastante interesante. Y es que va a provocar aumento de precipitación en las zonas templadas, que que uno dice, bueno, pues papá, yo un pitico más, un par milímetros en el pluviómetro, o sea, o sea, son un pitico, o sea, no va a provocar nada. Pero recordemos que los efectos sistémicos pueden llegar a provocar ciertos desastres. Y es que si va a aumentar las precipitaciones en unas zonas, en otras zonas van a disminuir. Es un poco la norma. No es tanto un juego de suma cero, no es tanto juego de suma cero porque pues si aumenta la temperatura va a aumentar la evaporación de los mares y pues esto va a provocar mayor cantidad de lluvias. Lo que provoca pues efectivamente que las zonas templadas, lo que se predice, va a tener una mayor cantidad de lluvias. Esto además de que va a estar llevado a una subida del nivel del mar. Y es que sí, obviamente pues, se va a evaporar más. Se va a evaporar más el océano, pero los casquetes polares se van a derretir. Y ya sé, como dije antes, no, el nivel del mar no va a subir por los derretimientos de los casquetes polares, pero sí por los casquetes del polo sur. Sí por los casquetes de Groenlandia, perdón. Es que estos están encima de un continente, de una tierra sólida. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un vaso de agua y le colocamos hielos y los llevamos al tope el vaso de agua con hielo, cuando vemos que se derrite el hielo, el nivel del agua baja y es por la expansión del hielo. Es que cuando el hielo se congela, este se expande. Intenten dejar un vaso sellado, no un vaso, no, un tarro sellado en el congelador a ver qué pasa. Obviamente con el agua al tope. A ver qué pasa. El tarro revienta, cede por las fuerzas, creo que son intermoleculares, no, creo que son por las fuerzas intermoleculares del agua que hacen que esta misma se expanda dejando unos espacios entre moléculas de agua un poco más grandes. Y al pasar esto, pues tenemos que el hielo ocupa una gran cantidad de volumen en el océano, en especial el hielo de los casquetes del Polo Norte. Cuando este se derrita, que, bueno, no recuerdo la predicción, pero pues es un tiempo bastante más allá, es un tiempo bastante más allá, pues lo que vamos a tener es que no va a subir el nivel del mar por culpa del derretimiento del Polo Norte, pero sí vamos a tener consecuencias de la subida del nivel del mar por el derretimiento, por ejemplo, de Groenlandia. Y bueno, listo, el nivel del mar va a subir. ¿Y qué? ¿Qué va a ocurrir? Son solamente unos centímetros. Si estos centímetros va a provocar, perdón, esos centímetros van a provocar un aumento en el cauce de los ríos. Va a provocar que, por ejemplo, Venecia, que por cierto hace poco tuvo una inundación, dejando varios heridos y dejando
a Venecia en un estado peculiar, que es lo tengo por acá anotado, si no estoy mal, el gobierno de Italia, el Estado italiano, decretó un estado de emergencia. En aquella época, creo que era noviembre el 18 de noviembre, creo que sacaron ese radicado en Italia del 2018. Ah, no, pero no, 2019, ojo, que eso fue hace poco. Solamente por el estado actual del agua, que sí, que efectos astronómicos, que la luna, que el sol, que estamos en una época en donde el oleaje es más alto y todo eso, pero el nivel del agua también está provocando una mayor cantidad de inundaciones. De hecho, ha aumentado el número de inundaciones, que Venecia se inunda constantemente, que tampoco nos vayamos a alarmar mucho. Venecia se inunda bastantemente. Pero ahora, en los últimos 20 años, se ha inundado con una frecuencia un poco mayor. Y es por culpa de la subida del nivel del mar. Bueno, hay una especie de pequeña correlación, pero es que hay muchas constantes correlaciones que se van dando. Es decir, hay muchísimos estudios a lo largo de muchos tiempos, que indica que efectivamente hay un calentamiento global, que efectivamente hay un aumento de la subida del nivel del mar y que efectivamente este primate simiforme es culpable de este aumento de la temperatura. Ya hablando un poco de cambio climático, que nos llegamos a ver esos cambios en el clima en una región biogeográfica específica, en un tiempo específico, observamos, por ejemplo, el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es algo que ocurre ocasionalmente, que cada año dicen los rumores al menos que el año siguiente va a ser incluso mucho más fuerte el fenómeno del niño, que el fenómeno del niño es simplemente un aumento de la temperatura por falta de unas corrientes marítimas en las costas pacíficas por el Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, cuando estas corrientes marítimas que vienen del polo sur dejan de llegar a esta costa ecuatoriana, pues ese sitio en específico se va a empezar a calentar. Y si se empieza a calentar, va a disminuir el número de peces, va a cambiar las rutas marítimas de ciertas especies, va a cambiar la etología, bueno, no la etología, la migración de ciertas especies, por ejemplo ballenas, cambian un poco la migración, haciendo que pues, se corran un poco más de un lado y entre otras van a dejar de llegar al mismo punto y un cambio ecosistémico bastante grande. Y no solamente va a ser el aumento de las temperaturas en ciertas zonas, porque recordemos que si se calienta ese océano, esa costa oceánica, Perú, Ecuador, Colombia, lo que va a provocar es una mayor evaporación en ese sitio. Y si hay una mayor evaporación, pues va a llover más, pero en unas regiones más específicas. Y justamente en estas regiones específicas son las regiones montañosas. Porque las regiones montañosas, al tener montañas, la nube va a pasar, se va a condensar y va a llover. Porque estamos en la montaña, que hace mucho frío. Todo este vapor se va a condensar en la montaña. Esto va a caer. Y cuando cae el agua, la lluvia, cuando llueve en esas zonas montañosas, pues lo que vamos a tener es que va a haber una escorrentía. Va a llover demasiado. Y si esto las correntías cuando llueve y se arrastran ciertos nutrientes, se arrastran cierta tierra, y si justamente hay un río, se puede dar una crecida, avalanchas, bla, 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 bla. Pero si juntamos esto con la tala excesiva de árboles, la descompactación del suelo, que es provocada por la tala excesiva de árboles, pues lo que vamos a tener es un mayor arrastre de esta tierra que no va a estar compacta. Y si esta tierra se arrastra, pues vamos a provocar una mayor cantidad de inundaciones, una cantidad de avalanchas, como lo que ocurre en el Cauca. Creo que es en el Cauca, ¿no? Sí, creo que es el Cauca, ¿no? El Cauca medio. Que constantemente, al ser citadinos, pues se asientan en esos sitios, no están preparados, no sé, no están preparados y constantemente hay emergencia, se desplazan por el clima. Constantemente cuando hay aumento en la subida del cauce del río Cauca. Y el fenómeno del niño
puede provocar eso, aunque también puede provocar la disminución del cauce, porque va a haber calor en esas zonas. En el Cauca en específico va a hacer calor, pero en otras zonas no, y eso es lo que provoca avalanchas. En otras zonas no, en otras zonas va a llover mucho más. Si no nos preparamos y si tenemos monocultivos, y si estos monocultivos no se le hace el tratamiento, pues que era, creo que era, es un tipo de sembrado que no es exactamente surco, sino que se siembra en una especie de triángulo, así provocando los surcos, que los surcos son como hileras en la montaña, hileras entre cultivo y cultivo, que hay un espacio entre hileras. Imaginemos aquí el cultivo y tenemos un espacio entre mata y mata, y este espacio entre mata y mata es constante dejando un caminito. Entonces el agua va a caer por ahí, se van a llevar los nutrientes, estos nutrientes van a llegar al río, este río va a llegar a un lago, esos nutrientes se van a condensar en ese lago y las algas de ese lago van a hacer fiesta, van a hacer una fiesta de puta madre. Entonces esa fiesta de puta madre que van a hacer esas algas va a provocar que la masa de estas algas aumente, y si aumenta la masa de estas algas va a haber un efecto de eutrofización. ¿Qué es un efecto de eutrofización? El efecto de eutrofización simplemente es un alga que coloniza un lago, bueno, un espacio acuático, un cuerpo acuático, y este lago va a tener menor cantidad de luz, provocando la muerte de las especies que están abajo, las especies de plantas que están abajo en el lago o en el cuerpo de agua. Pero no solo eso, al posarse en la superficie de este lago va a haber un menor intercambio gaseoso, y es que el agua necesita oxígeno. Si el agua no tiene oxígeno, los peces no respiran. O sea, los peces no respiran agua, respiran oxígeno a través del agua. Por si no quedó claro un poco lo que es el mecanismo por lo cual los peces respiran. Entonces, si vemos como de dónde llegamos, llegamos a una corriente marítima en el polo sur, en el jodido polo sur, y ahora llegamos en el cambio ecosistémico de un lago. Ya entienden un poco lo que es este fenómeno, este efecto ecosistémico, este efecto sistémico, de que el aleteo de una mariposa, es decir, la corriente marítima, va a provocar una catástrofe, es decir, la eutrofización de un lago. Entonces lo que habla el informe del IPCC es que si mantenemos esas condiciones, vamos a llegar a, entre 100 años, creo que era la previsión, a una temperatura, bueno, al aumento de una temperatura de 2 grados Celsius. Y esto va a provocar una gran cantidad de catástrofes, como prácticamente la desaparición de los corales, como prácticamente la desaparición de las tortugas Galápagos, si no estoy mal. Que la temperatura es provocante de la proporción de sexo femenino en la especie de la tortuga, por ende, si hay mayor temperatura, solamente va a haber especies femeninas. Bueno, no, va a haber sexos femeninos en la especie de las tortugas Galápagos, y esto va a provocar que pues, no puedan reproducirse, es decir, la extinción de una especie, solo por el aumento de una temperatura. También va a provocar la prácticamente desaparición de los litorales, que son importantes barreras biológicas del oleaje. Es decir, el oleaje hace que nosotros podamos establecernos prácticamente al lado de la playa. Pero si el litoral que protege estas costas desaparece, va a provocar que el oleaje sea mucho más fuerte. Ergo, desplazarnos mucho más metros de la playa hacia el centro, hacia afuera de la playa. Ven lo que provoca, o sea, son pequeñas cosas que provocan. Y esto es lo que predicen. Y muchos se han jactado de esto, de que, bueno, que el mundo es un termostato, ¿no? Que el mundo tiene ahí una calefacción, que usted no es sino mover unas tuerquitas y voila. Entonces muevo unas tuerquitas y la dejo, y dejo la temperatura a 1,5 Celsius, que es lo que propone el informe del IPCC. El informe del IPCC propone: tengamos la temperatura a 1,5 y así vamos a provocar la disminución de ciertas catástrofes que pueden ocurrir si las dejamos a 2 grados Celsius. Es decir, si lo dejamos
Si producimos la misma cantidad de CO2, si producimos la misma cantidad de gases de efecto invernadero, si producimos la misma cantidad de organoclorados, que son los gases que provocan la destrucción de la capa de ozono, y así una gran cantidad de fenómenos. Pero es que no todo es cambio climático, es calentamiento global. En 1968 el Club de Roma, son unos señores muy filósofos y muy listos que se reúnen a hablar, decretaron en 1972 unos límites absolutos de la Tierra, es decir, unos límites de crecimiento. De hecho, se llama el informe de los límites de crecimiento de 1972, y es que en los próximos 100 años, es decir, para el 2072, si seguimos como vamos a llegar al tope de la población mundial y de prácticamente el rendimiento económico. Es decir, nos vamos a comer el planeta. Al menos esto es lo que establecieron, lo que predicen estos señores del Club de Roma, o sea, son filósofos, lo sé, son ambientalistas, bueno, no solo ambientalistas, son ecologistas, son ecólogos incluso, o sea, es una gran cantidad de gente de la raza humana bastante inteligente, bastante lista, que reconocen estos pequeños efectos, los conocen, los exponen. Por eso es que nosotros también lo conocemos, gracias a este tipo de personas. Pero ellos no se encargaron de la maquinata, de la maquinaria. La maquinaria estadística, la maquinaria matemática, fue encargada al MIT, a la Universidad de Michigan, actualmente la mejor universidad del mundo. En aquellos años no estoy convencido de cuál era el ranking. No sé si había alguna especie de revista Forbes que se encargara de eso, pero tenemos lo que tenemos. La mejor universidad del mundo, haciendo predicciones y diciendo que efectivamente en 2072 vamos a tener un límite si seguimos como vamos. Aparte de esto, pues se establecen corrientes filosóficas porque nunca sobran como el decrecimiento, que es como una especie de contraparte a lo que es el neoliberalismo y el productivismo, que el productivismo pues ya lo conocemos, ¿no? Producir, porque el crecimiento económico es importante. Bueno, esto es lo que dicen los economistas. El crecimiento económico es importante porque así vamos a eliminar la pobreza y así, al tener dinero, podemos trasladarnos a las energías renovables, como si fuera tan sencillo. Como si fuera tan sencillo simplemente tenerlo ahí. Llegar un momento en tener cierta producción para poder transformar. No, la transformación hay que hacerla ya, hay que irla implementando lentamente. Pero hay que irla implementando, es importante. Pero no estamos hablando de las medidas, estamos hablando de los datos, de los hechos. Y es que muchos tibios, muchos negacionistas que son un problema, son una cantidad de personas, una cantidad enorme de personas con una opinión pública bastante importante, bastante fuerte. Tenemos al presidente Trump de los Estados Unidos, que es un negacionista puro y duro. Y se escudan en diferentes, ¿cómo decirlo?, argumentos. Que no son argumentos, pero pues es lo que hay. Como por ejemplo, si hay subida de nivel del mar, ¿por qué Venecia sigue ahí? ¿Por qué Venecia, aquella ciudad que está construida sobre esa serie de islotes, literalmente islotes, o sea, son pequeños parchecitos, son hectáreas, no, ¿qué digo hectáreas? Son cuadras, son cuadras de islas y está construida sobre eso. Entonces por eso a Venecia está sobre el mar prácticamente. O sea, no hay país que no esté más sobre el mar que Venecia. Pero estamos viendo que últimamente se ha visto una mayor cantidad de inundaciones, como por ejemplo en el 2019, el 18 de diciembre, tuvieron un máximo de 187 centímetros de agua salada. Aunque el máximo sí está en 1966 en 194 centímetros, pero pues que son solo 7 centímetros, o sea, no es nada. Y uno de los problemas, aparte de que no se puede vivir ahí, parte del patrimonio histórico se puede ver corroída.
O sea, la sal corroe. La basílica, la basílica, la basílica de de Venecia se puede ver corroída, que eso es un patrimonio histórico importante. Y que sí, que los factores astronómicos, pero es que los datos hay que verlos. El nivel del mar está subiendo. Muy poco, lo sé, pero es que está subiendo. La mayor se ha visto una gran cantidad de inundaciones progresivas. Es que esto hay que verlo. Esto hay que verlo. Yo sé que esto es un problema, que, que, que una de las formas de mostrar, de dar un discurso, es prácticamente infundir pánico. Eso es una de las medidas, como por ejemplo con Greenpeace y Monsanto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Infundir pánico, cáncer, cáncer, cáncer. Sin habernos dado cuenta de que prácticamente casi todo el arroz del mundo, bueno, no todo, casi todo, pero sí una gran cantidad de arroz del mundo es modificado genéticamente. Pero bueno, deberían haber más muertos por lo que veo, pero no los hay. Bueno, es un tema separado. En todo caso, tenemos que el discurso fatalista, no les ha funcionado del todo bien. A los ambientalistas no les ha funcionado del todo bien tener ese discurso del fin del mundo. No, no les sienta muy bien, porque a cierta clase, a cierto sector poblacional, no le presta atención a ese tipo de cosas. Además, se ríen de ellos. Están los memes por ahí de predicadores del fin del mundo, como el 2012 y todo ese tipo de cosas, o el cambio de milenio, o esos predicadores del fin del mundo que andan por ahí y que han tenido participación a lo largo de la historia. Pero bueno, es un poco lo que hay, es un poco lo que hay. No, este podcast que ya está a punto de culminar, no pretende ser un ¿qué podemos hacer? No pretende ser, no pienso hacer eso. Más bien, o los dejo a sus dedos, a sus dedos. ¿Qué opináis? ¿El fin del mundo se acerca? ¿O realmente simplemente son características que van a ocurrir y que van a haber ciertas catástrofes que van a ser importantes, pero pues a la larga el mundo no se va a acabar? No sé qué opináis. En todo caso, dejo la última reflexión y es que si la madre Gaia, la madre Gaia, que es la teoría de que el mundo está vivo y todo eso, que es un engranaje, es una cantidad de engranajes que es como si el mundo estuviera vivo porque todo está conectado para la vida y bla, 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 pues no se ha extinto en decenios, en eones prácticamente. Lleva 4.500 millones de años y aún sigue ahí, dando lo suyo. Va a venir en 10.000 años, póngale, un primate simiforme a cambiarlo todo, a acabarlo, a destruirlo, a volverlo caca. Yo, ahí se los dejo. No sé qué opináis. Déjalo en los comentarios, por favor. Y, y eso es todo, amigos. Nos vemos la próxima semana.